Patriotas, nuestro país ha sido marcado profundamente por los abusos, saqueos y despojos que las naciones así llamadas primermundistas y poderosas han llevado a cabo al interior de nuestra nación. Desde la llegada de los españoles, la intervención norteamericana, la intervención francesa y lo más doloroso, haber perdido más de la mitad de nuestro territorio ante los Estados Unidos. Pero hoy les hablaré de otro despojo del que la historia no nos ha contado mucho o casi nada. ¿De qué lugar estamos hablando y qué país fue el agresor? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes en este canal, en La Patria Grande, y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de todo lo que sucede aquí en La Patria Grande. ¿Listos? Ahora sí comenzamos. Así es, patriotas, ¿quién de ustedes ya había escuchado hablar de la isla de Clipperton? Pues les cuento que es una pequeña isla que se encuentra en el Océano Pacífico, cerca del puerto de Acapulco, la cual, a pesar de haber pertenecido legítimamente a México, le fue arrebatada de forma arbitraria y quedó bajo el poder de Francia. Clipperton mide alrededor de 5 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de diámetro. Está aproximadamente a 1200 kilómetros del puerto de Acapulco. No hay datos de si fue habitada por alguna etnia o tribu durante la época prehispánica. El primer registro que se tiene de su existencia es de 1527, cuando fue descubierta por el explorador Álvaro de Saavedra. Por esta razón, España tenía derecho sobre este territorio, el cual heredó a México después de consumada la independencia. Sin embargo, este hecho no fue respetado ni por Francia ni por los Estados Unidos. Es importante señalar que después de Saavedra llegaron otros navegantes, entre ellos estaban los que le dieron el nombre de la Isla de la Pasión, ya que en el siglo XVIII llegó un pirata llamado John Clipperton, quien estableció allí su base de operaciones y de quien recibió el nombre oficial. Ahora bien, debido a que John era pirata, Inglaterra no pudo hacer ningún tipo de reclamo sobre la isla. Sin embargo, Francia, sin importarle que la isla estaba más cerca de México, a quien legalmente le pertenecía, sostenía que había tomado posesión de la Isla de la Pasión el 17 de noviembre de 1858 por el teniente Víctor Lecout de Kerbeken. Y por esta razón el gobierno declaró que le pertenecían, algo así como ahora es mía y háganle como quieran. ¿Pero por qué tanto interés en este atolón? La razón, en un principio, por la gran abundancia de guano. Sin embargo, la explotación de esta materia prima resultó insostenible. Posteriormente hubo algo más por lo que Clipperton generó intereses políticos y fue por el proyecto de la construcción del Canal de Panamá. Por esta razón, ya durante el siglo XIX, tanto Francia como Estados Unidos y México se disputaron el dominio de la isla. Finalmente, México y Francia llegaron a un acuerdo. Se someterían a la voluntad de Víctor Manuel III, rey de Italia, quien decidiría a quién le iba a pertenecer. Pero esta respuesta la obtuvieron 20 años después. Mientras tanto, concedieron a la Pacific Island Company el permiso para la explotación del guano. Gracias a este acuerdo llegaron a vivir alrededor de 100 habitantes, entre los que habían ingenieros, militares, trabajadores y familias de estos. Pero para el control de la población nombraron a Ramón Arnaud gobernador de la isla. Sin embargo, pocos años después, la Pacific se declaró en bancarrota y ahí empezó la desgracia. En un principio, algunos barcos partían de Acapulco para llevarles víveres, pero este hecho fue interrumpido por el estallido de la Revolución Mexicana.
la cual sumió al país en una profunda crisis y en lo menos que pensaba era en la existencia de la isla tan lejana y pequeña. Poco a poco la gente se empezó a quedar sin comida, agua y empezó a morir. Fue hasta 1914 cuando Victoriano Huerta mandó un barco con provisiones, el cual, para colmo de las desgracias, se hundió y esta noticia llegó a Clipperton. Era urgente hacer algo. Por tal motivo, 3 generales, al enterarse de esta desgracia, decidieron embarcarse en una pequeña balsa hacia Acapulco. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, los revolucionarios se negaron a prestar ayuda a gente afín al porfiriato. En Clipperton todo empeoraba. Las muertes y enfermedades por desnutrición eran cada vez más frecuentes. Solo algunos hombres, mujeres y pequeñitos lograron sobrevivir gracias al consumo de pescado y agua de coco. En junio de 1915 llegó un barco norteamericano de rescate, pero Ramón Arnaud se negó a ir con ellos por temor a ser enjuiciado por la deserción que había hecho cuando era joven. De esta manera, no solo se condenó a sí mismo, sino también a los demás sobrevivientes de la isla. Pero de acuerdo con Gabriela Arnaud, descendiente de aquel capitán, Ramón decidió quedarse para defender la soberanía de México sobre Clipperton. De esta manera, el capitán no solo mostró su valor, sino también su amor por nuestra patria. Tiempo después, él y otros 2 hombres perdieron la vida ahogados tratando de alcanzar un barco que los rescatara. De ahí que solo quedó un varón en la isla. Sin embargo, pocos meses después perdió la cabeza. Su nombre era Victoriano Álvarez, el cual, al quedar solo, se declaró rey de Clipperton. Su locura fue tal que decidió abusar de las mujeres que quedaban y hasta llegó a privarlas de su vida. Se cree que al intentar hacer lo mismo con la esposa del gobernador, esta lo fulminó. Finalmente, tiempo después, la pesadilla terminó. Un avión militar de los Estados Unidos rescató a los sobrevivientes y tomaron foto para inmortalizar el momento. Eran 4 mujeres y 7 pequeños, quienes lucharon incansablemente por sobrevivir. Es importante señalar que 22 años después de que México y Francia solicitaran la intervención del rey de Italia, de manera arbitraria, otorgó el poder de Clipperton a Francia. Por lo mismo, aunque la existencia de la isla estaba contemplada como parte del territorio mexicano en las constituciones de 1824, 1857, 1917, en 1934 se modificó y se quitó a Clipperton. Poco tiempo después, Francia creó una pequeña base militar que fue desmantelada en 1944. Desde esa fecha, la isla es visitada solo por algunos aventureros, investigadores y empresas con intenciones de explotar sus recursos naturales. Allá por el año 2007, Francia ofreció a México la firma de un acuerdo por el que el gobierno mexicano de ese entonces reconoce los derechos del país galo sobre esa franja del mar, a cambio de permisos para que los barcos mexicanos sigan pescando atún y 20 becas. Este ofrecimiento fue porque una fragata francesa detuvo a un barco pesquero mexicano en 2005, argumentando que estaban en aguas francesas. Como podemos ver, patriotas, se repite la historia. Cambiar oro por cuentas de vidrio. La isla legalmente pertenece a México porque fue registrada por España desde su descubrimiento como parte de sus colonias y fue cedida a México al consumarse nuestra independencia. El hecho de que posteriormente un franchute haya llegado a ese lugar no quiere decir que ya ese país tiene el derecho sobre el mismo y sea argumento suficientemente sólido y de peso para que ese país pretenda adueñarse de algo que legalmente es mexicano. Territorialmente la isla está mucho más cerca de México que de Francia y también por esta razón se debe respetar el derecho que tiene nuestro país sobre ella. Según el especialista Miguel González Avelar, autor del libro Clipperton, Isla Mexicana, México cometería un gran error si reconociera la zona económica exclusiva de Francia en el conflicto de la isla de Clipperton, ya que nuestro país
puede comprobar ante tribunales internacionales que el gobierno de Francia no cuenta con los requisitos necesarios para exigir una zona económica exclusiva. Es por lo tanto tarea de nuestro presidente López Obrador y la Cuarta Transformación acudir a los tribunales para luchar porque se respete esta porción de territorio mexicano y se pueda hacer uso de los recursos que ahí se encuentran, independientemente de si hay o no recursos naturales atractivos sobre ella, de si se pesca o no el mejor atún, etc. Esa isla es mexicana y como tal debe permanecer. Pero la mejor opinión la tienes tú que me estás escuchando y viendo, así que házmela saber a través de la caja de los comentarios. Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en los próximos videos.